Muchas gracias y es un honor estar con ustedes esta mañana tratando en 15 minutos un problema tan complejo como ya les han estado explicando. Déjenme nada más ver cómo se... Ahí está, perfecto. Bueno, estas imágenes un poco gráficas, así como dicen en las series de televisión, es para explicarles cómo se ve un hígado graso, ¿sí? Aquí, este es un hígado normal, este es un hígado que fue trasplantado en un paciente que tenía hígado graso, ¿sí? Pero se ve bien bonito, aquí lo ven, rojito, color vinoso, bueno, la luz no lo permite ver tanto, pero este es un hígado básicamente normal. Sin embargo, nosotros hemos ido, y digo nosotros porque somos un equipo, a procurar hígados en diferentes partes del país y muchos hígados no sirven para trasplantar porque tienen esto, esteatosis. Si ven la diferencia del color rosita al color naranja, inclusive pues no permite esta presentación, pero si lo viéramos más de cerca, se ven las bolitas de grasa, ¿sí? Y este es un hígado sacado de esta persona, donde vemos la cirrosis y aquí a diferencia de otras cirrosis como son las de hepatitis C, las autoinmunes, vemos unos hígados que son blancos y bueno, aquí no se ve tan blanco, ¿verdad? Pero sí alcanzan a ver todas estas bandas de fibrosis. Son unos hígados súper fibróticos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro país que tenemos tanto de esta enfermedad? Bueno, pues ya lo ha explicado el doctor Bernal anteriormente, toda esta epidemia del síndrome metabólico, toda la epidemia de la diabetes que tenemos, que es realmente una epidemia y es genética, desgraciadamente no podemos hacer mucho por ella. Pero tenemos dentro de esta esteatosis o de la enfermedad grasa del hígado dos diferentes tipos, ¿sí? Esta que la conocemos como la enfermedad grasa o esteatosis, que es una condición benigna, entre comillas, ¿sí? Que siempre nos han dicho que con dieta y ejercicio se quita. Y sí, efectivamente, existe la evidencia científica de que las personas que tienen hígado graso, si hacen dieta y ejercicio, se les quita eso del hígado, lo cual es muy bueno porque como ya vimos también con el doctor Bernal, lo peor que les está pasando a estas personas es que esta misma grasa que se deposita en el hígado se deposita en el corazón y mueren de enfermedades cardiovasculares pues en una edad productiva. Pero hay un segmento de personas que pasan hasta a esto que es la fibrosis y que vemos aquí, está la grasa, esta es una tinción de Masson, que vemos aquí las bandas de fibrosis y vemos unas células medio extrañas, blancas y pálidas, o más bien pálidas, ¿verdad? No blancas y pálidas, sino pálidas, y que tienen esa degeneración que conocemos nosotros, bueno, que es la degeneración balonoide, y los famosos cuerpos de Mallory, que antes se los atribuíamos a la enfermedad por alcohol, que también tiene la enfermedad por alcohol, como vamos a ver en unos minutos, porque también tiene un mecanismo parecido a esta enfermedad. Pero bueno, esto es lo que pasa, ¿sí? Esto es lo que pasa a nivel de cómo lo estamos viendo nosotros. Ya el doctor Bernal los dijo, es la enfermedad más común del hígado, al ratito va a ser no la segunda o la tercera causa, sino la principal causa de cirrosis. Se presenta entre la cuarta y sexta década de la vida, es más común en mujeres y tiene una alta frecuencia en la diabetes de tipo 2, en el síndrome metabólico, y el 75% de los pacientes con diabetes van a llegar a tener alguna forma de hígado graso. Bueno, aquí, un pequeño de cómo va progresando, pero esta parte epidemiológica también ya la vieron, digamos de la población general, del 20 al 30% va a tener esteatosis, que es esa enfermedad relativamente, entre comillas, benigna, ¿sí? Y el 2 a 3% de ellos va a presentar ya el proceso inflamatorio con esta degeneración y fibrosis que hemos hablado, y finalmente van a evolucionar algunos a la cirrosis. Aquí dice, por ejemplo, en esta parte que del 1 al 2% progresa de 15 a 20 años de la simple esteatosis
hacia la cirrosis. Y el 12% va a progresar de los que ya tienen esteatohepatitis a la cirrosis. Entonces, esta es una enfermedad que es evolutiva, ¿sí? Y algunos de ellos van a tener carcinoma hepatocelular, que ya es uno de los cánceres más frecuentes que existen en México. La aparición de hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular en la cirrosis va del 2 al 5% anual, y es por eso que es uno de los tumores también más frecuentes. Como ya les han dicho, esta enfermedad tiene una relación muy directa con la resistencia a la insulina, ¿sí? Esta resistencia a la insulina va a provocar una hiperglicemia y una hiperinsulinemia que va en el hígado. Esto ustedes también ya lo han leído una y mil veces en los libros tanto de fisiopatología como en la parte de fisiología. Cuando hay hiperinsulinemia, lo que vamos a tener es una lipogénesis de novo. Esto va a aumentar los ácidos grasos libres, va a haber una síntesis de triglicéridos y esto va a provocar la esteatosis. Ahora, también la alteración del tejido adiposo, que puede venir desde el nivel central a través del núcleo accumbens, que va a alterar el metabolismo de los lípidos, nos va a producir aumento de los ácidos grasos libres, y eso a su vez nos va a provocar lipogénesis de novo en el hígado y la acumulación de grasa. También el exceso de lípidos en la dieta, y ahorita vamos a ir hacia esa parte. Entonces se genera esto de cómo pasamos de la esteatosis a la esteatohepatitis. Bueno, existe esta teoría, y esto es parte de las teorías que se han desarrollado de esta enfermedad, de la lipotoxicidad. Perdón, que es un estado caracterizado por la acumulación de ácidos grasos en los hepatocitos, que histológicamente se identifica como la degeneración balonoide, y esto es como vemos la célula hepática, ¿sí? Es esta célula que se empieza a hinchar porque se deposita la grasa, por eso les digo que son las células pálidas, ¿sí? Aquí está. Es la grasa, y se empieza a degenerar los organelos, y aquí vamos a ver un poquito más adelante qué organelos son los que se van a degenerar y van a dar estas manchas naranjadas que son los famosos cuerpos de Mallory. Los metabolitos tóxicos, los lipotóxicos, las grasas tóxicas, son principalmente las ceramidas, el diacilglicerol, la fosfatidilcolina y los metabolitos oxidados del colesterol. Y eso es lo que dentro de nuestros hígados se está generando este proceso, ¿sí? Este proceso va a ser un proceso inflamatorio, y esta diapositiva me gustó mucho porque vemos aquí a nuestro pacientito que pues come un chorro de frutas, porque las frutas son saludables, entre comillas. Pues las frutas sí son muy saludables, los que no somos saludables somos nosotros, ¿verdad? Y pues se la pasa, trabaja y sentado en su escritorio, y esto lo conduce a un estado de sedentarismo. Esta es una de las teorías, ¿sale? Y este exceso de energía va hacia, pues está en nuestra corriente sanguínea, porque estamos ahí pica y pica, que si los charritos, o que si la frutita, o que si cosas que tienen fructosa y cosas muy dulces, ¿verdad? Y eso nos va a alterar los flujos sanguíneos en los adipocitos, y nos van a aumentar estos metabolitos, bueno, las citocinas, las quimiosinas, no se ve aquí bien, pero esto va a alterar a los macrófagos, ¿sí? Va a haber un exceso de ácidos, va a haber una alteración en el metabolismo de los ácidos grasos y a nivel de los adipocitos, y vamos a generar un chorro de ácidos grasos libres que, bueno, pues el hígado le encanta captar porque tiene receptores, y estos se van a convertir en triglicéridos, ¿sí? Y estos a su misma vez en VLDL. Ahora, el exceso de azúcares refinados también los capta el hígado, porque como ustedes saben, todo el torrente sanguíneo, bueno, gran cantidad del torrente sanguíneo de los intestinos llega directo al hígado para metabolizar lo que nosotros comemos. Y allí mismo se va a ver esta lipogénesis de novo por este exceso de energía y aumento de los triglicéridos, ¿sí? Y
Ya ustedes ya saben que la inhibición alterada de la insulina va a alterar la producción de glucosa y VDL y va a haber aumento de triglicéridos nuevamente y esto va a ser un círculo vicioso que va a estar generando esto. Estos son como que el panorama general, ¿sí? Y esta es la teoría del primer impacto. Entonces nosotros dijimos, bueno, muchos investigadores dicen, bueno, pero si fuera así tan sencillo, pues tratamos la diabetes y pues el hígado graso se cura. Pero eso es exactamente lo que no sucede. El hígado graso continúa y la esteatohepatitis continúa. ¿Pero por qué? Entonces, tenemos aquí la obesidad, la resistencia a la insulina y la teoría del primer impacto, que es la que ya les acabo de decir. Entonces, la esteatosis va a generar este daño oxidativo y este daño oxidativo va a generar un segundo hit o golpe que lo que va a suceder es que va a haber una disfunción mitocondrial inducida por los metabolitos lipotóxicos que conducen a la muerte hepatocelular. Y esto es lo que nosotros vemos como esas células hepáticas se hinchan de grasa y pierden su capacidad para hacer la oxidorreducción, que esto ya ahorita vamos a ver dónde se lleva a cabo. Y pues esto va a conducir a la muerte celular. Entonces, estas grasas saturadas van a estimular la oxidación de ácidos grasos y esto es la parte donde intervienen los peroxisomas y los receptores de su proliferación que van a promover la lipogénesis de novo en el hígado, ¿sí? Esos peroxisomas son parte de los organelos de la célula que se encargan precisamente de metabolizar los lípidos. ¿Sí? Y entonces este second hit, que a lo mejor debería de haberle puesto una flechita en doble sentido, nos va a dar la esteatohepatitis, ¿sí? Y bueno, aquí vemos que el daño oxidativo va a provocar la apoptosis y es como nuestras células dentro del hígado se empiezan a morir y esto va a ocasionar una reacción inflamatoria que en la fase final de todo esto lo vamos a ver como una fibrosis y una cirrosis. Bueno, pero ¿por qué esto le sucede a unas personas y a otras personas no? Porque muchas personas pues van a tener su hígadito graso y si hacen dieta y ejercicio, y es cierto, se les desaparece. Mientras que hay inclusive personas delgadas que tienen diabetes tipo 2 y empiezan a generar todos estos cambios hepáticos, aún sin estar en un exceso, digamos, de peso, ¿sí? Bueno, pues existen factores genéticos, ¿sí? Hay un gen que codifica enzimas que metabolizan, que hidrolizan los triglicéridos y esto es lo que los hace desaparecer. Y este gen se conoce como el gen PNPLA3 o el gen de la adiponutrina, ¿sí? Este gen es el que se va a encargar de que esa grasa en el hígado pues, desaparezca en los peroxisomas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este gen disfuncional, se va a promover una acumulación de metabolitos lipotóxicos. Ahora, pues dicen, bueno, es una enfermedad genética. Desgraciadamente, nosotros los mexicanos somos considerados, entre comillas, una raza pura, a pesar de que nosotros nos consideramos una raza mestiza. Y eso es porque realmente no hemos tenido grandes migraciones desde que llegaron los españoles. Entonces, casi todos tenemos una mezcla de genes y estos genes se van promoviendo, se van aumentando, se van acumulando estas mutaciones, alteraciones del genoma, ¿sí? En nuestra población. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que los europeos, que se mueven para todos los países y que son poquitos porque son muy guerreros y se encargan ellos solitos de irse desapareciendo, pues tienen una prevalencia de esta mutación en el 5%. Los africanos pues no padecen de esto y es igual, sus incidencias de otras enfermedades son bajas, mientras que en los latinos o hispanoamericanos tenemos un 25% de prevalencia de personas homocigóticas, ¿sí? Y esto es altísimo. Y es por eso que nosotros tenemos esta epidemia. Ahora, nosotros desgraciadamente no podemos cambiar nuestro genoma, pero sí, y ya les van a hablar sobre las opciones terapéuticas. Bueno, entonces esto viene a dar lo que es finalmente conocido como la teoría de múltiples impactos, ¿sí? Entonces vemos aquí la alteración del tejido adiposo, cómo va
aumentar la producción de interleucina 6, factor de necrosis tumoral, ¿sí?, en el hígado. La grasa, los ácidos grasos libres que se van a acumular, van a pasar al hígado y van a generar un estrés oxidativo en el que vamos a acumular ese grasa en el hígado. A su misma vez, todo esto puede estar modulado por nuestra propia composición genética, y esto es uno de los genes más frecuentes en la población hispanoamericana, pero existen otros genes involucrados también. La resistencia a la insulina, sabemos su efecto fisiopatológico que tiene sobre el hígado. Y finalmente, una parte muy importante van a ser todos estos nutrientes derivados de nuestro intestino, que particularmente se ha visto que el exceso de fructosa se ve relacionado a procesos inflamatorios tanto en el colon como en el hígado. Y bueno, esto a su vez va a cambiar la microbiota, que esa es otra parte, ¿sí?, promoviendo la fermentación y nuevamente la presencia de ácidos grasos libres en exceso en el hígado. Entonces tenemos esta teoría de múltiples golpes paralelos o múltiples hits paralelos, y eso es lo que sucede. Entonces, pues las frutas son muy saludables, pero no son muy benéficas para nuestro organismo. ¿Sale? Entonces, como conclusiones, y espero que este es un tema amplísimo, pero esta es una síntesis de lo que está ocurriendo. Y como conclusiones tenemos que la enfermedad grasa del hígado y la esteatohepatitis no alcohólica son las manifestaciones hepáticas de la lipotoxicidad del síndrome metabólico, y están relacionadas con una ingesta calórica excesiva, la obesidad y una homeostasis mal regulada, que esta homeostasis es el exceso de insulina, la señalización inadecuada de la insulina, la disfunción mitocondrial y las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas son los mecanismos principales que conducen a la acumulación de triglicéridos en el hepatocito. Estos triglicéridos van a generar pues, los metabolitos lipotóxicos, que junto con el estrés oxidativo, factores exógenos de la microbiota, el consumo de fructosa y la predisposición genética van a modular la progresión. Y ahí es hasta donde se queda esta historia que va evolucionando, porque al mismo tiempo que nosotros estamos conociendo qué es lo que sucede a nivel del hígado y del organismo, pues están desarrollando medicamentos para tratar esta enfermedad. Muchas gracias por su atención.